Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se presenta en el Café de la Danse, aquí en París, la cantadora Rocío Márquez, junto al violagambista Fahmi Alkay, concierto que va a servir de presentación a su nuevo álbum Diálogos de viejos y nuevos sones, fértil encuentro entre la música barroca y el flamenco, pero sobre todo entre dos grandes artistas. Me pararon en la puerta, me metieron para adentro, me quitaron gargantilla, la sala de mi cuerpo, me quitaron gargantilla, la sala de mi cuerpo, pero yo no siento más que me cortaron el pelo lleno. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su fértil encuentro, Rocío Márquez y Fahmi Alkay han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber venido hasta estos estudios, lo que no es fácil aquí en París a estas horas. Estamos encantados de estar aquí. Permíteme que explique a nuestros oyentes que Rocío Márquez has nacido en el 1985, en Huelva, y que Fahmi Alkay en Sevilla en 1976. Pero ¿te imaginabas, Rocío, tú que has cantado en los más célebres festivales de flamenco, que cantarías un día Monteverdi en un disco? Monteverdi, como el inventor de la ópera. Realmente cuando me lo propuso Fahmi, yo le dije, no sé si soy capaz. Realmente hay que ver por dónde, o sea, cómo lo hacemos, ¿no? He tenido la suerte de aprender muchísimo en este proyecto porque en estas idas y venidas pues hemos intercambiado mucho material flamenco y de música antigua, y yo me he acercado a autores que antes conocía poco, ¿no? Conocía de pasada. Entonces de repente ves estas piezas y viendo las que realmente me podían venir mejor a mí, también permitirnos el tema del transportar cuando ha hecho falta. Es lo que de alguna manera me ha permitido que al final sea algo muy cómodo y muy natural. No tener el problema del transporte está muy bien, sobre todo aquí en París. Para Fahmi Alkay, a pesar de venir de la música barroca, la música antigua, ¿ya habías hecho alguna incursión en el flamenco, incluso en el jazz, no? Bueno, sí, yo la verdad que he estado más o menos toda la vida estando donde no debía estar, ¿no? Entonces, pues es otro caso de eso. Sí, yo he tenido bastante contacto con el flamenco desde muy chiquitito, algunas veces de una manera más acertada, otras veces de menos. Y después con el jazz, sí, la verdad que he tenido la posibilidad de trabajar con Yuri Kane, que es un gran pianista. No puedo decir que yo en el jazz me siento que sea una música cómoda para mí, pues, es una asignatura pendiente, igual hacer alguna cosa en un futuro, ¿sabes? Por iniciativa propia, pero sí que es verdad que he tenido la posibilidad de estar con él y ha sido una maravilla, ¿no? Nacer en Sevilla, imagino que marca, ¿no? No se puede uno alejar del flamenco. Bueno, nacer en Sevilla es casi... un sevillano siempre, o sea, para un sevillano Sevilla es el máximo, ¿sabes? Entonces, claro, nacer en Sevilla es como nacer como decía un profesor mío, es el epicentro del universo, ¿no? Naturalmente. Y más la Plaza del Gran Poder, ¿no? Que eso es el epicentro. Por supuesto. Me confesabas, Fahmi, que empezaste con la guitarra eléctrica y que eras un fan de heavy metal. Sí, yo empecé con la guitarra eléctrica. Bueno, fue un encuentro, la verdad. O sea, yo tenía unos colegas que les gustaba el heavy. Bueno, era el hermano mayor de unos colegas que les gustaba muchísimo el heavy, les gustaba el mundo de la guitarra eléctrica y tal. Y yo, bueno, me metí ahí, me encantó y fui un aliado del heavy metal durante muchísimo tiempo, hasta que, bueno, que poco a poco uno va cambiando, van cambiando los gustos, vas conociendo otras músicas.
y bueno, y al final te abres, ¿no? O sea, ahora mismo no sé definirme de cualquier manera ni de música antigua ni de nada, o sea, siempre digo que lo que me gusta es la buena música, ¿no? Flamenco y jazz son géneros que se improvisa, pero también en la música barroca se improvisaba mucho, ¿no? Si no que se lo digan a Jordi Savall, con quien has tocado más de una vez. Sí, sí, bueno, yo creo que en la historia de la música de la humanidad siempre la improvisación era una cosa muy importante, ¿no? O sea, probablemente en algunos momentos históricos, bueno, pues la música se pretendía de alguna manera más cristalizada, más solidificada. La improvisación yo creo que es una cosa inherente, no ya solo a la música, sino al ser humano, ¿no? Y eso no quiere decir que la improvisación es un valor en sí, ¿no? Sino que la improvisación de alguna manera genera, digamos, un proceso creativo, un camino que después, poco a poco, o sea, te va de alguna manera dando ideas sobre eso, pues un camino de construcción, ¿no? Y entonces, claro, eso es muy bueno porque en algún momento, ¿sabes? O sea, no sé, por ejemplo, en este espectáculo, que nosotros, yo creo que por todas partes hemos improvisado muchísimo hasta realmente quedarnos con lo que más nos gustaba y lo que mejor sentíamos, digamos, para cada pieza. Y la verdad que ahora hay mucha improvisación, pero evidentemente mucho menos que antes, en el sentido de que ya ha habido muchas cosas que han solidificado, ¿no? Rocío Márquez, ¿se improvisa tanto en el flamenco o no? ¿Los palos son rígidos y hay menos improvisación que antes, quizás? Hay menos improvisación que antes, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que es que al final ese academicismo ha pasado por todas las músicas que son de tradición oral. Y que en un primer momento, o sea, yo pienso en principios del siglo pasado, que era cuando todavía estaba el flamenco fraguándose, por decirlo de alguna manera, y ahí, por ejemplo, es que podemos escuchar grabaciones del mismo artista o la misma artista haciendo el mismo palo, prácticamente que parecían cantes distintos. Sin embargo, ahora es curioso, a mí me hace mucha gracia cuando de repente llegas a ambientes más ortodoxos y cambias nada, que un ay es pura expresión, ¿no? Habrá algo más instintivo que un ay. Y sin embargo te dicen, no, es que el ay ese que ha hecho aquí no lo hacía Pastora en tal sitio, lo hacía... Claro, tú has mezclado la versión de Vallejo con la de... Y entonces yo me echo las manos a la cabeza y digo, Dios mío, nos lo cargamos. ¿Dónde está la libertad? Efectivamente, ¿no? Porque al final yo pienso que el arte es maravilloso que pongamos la atención en la perfección interpretativa, pero desde luego si no dejamos espacio a la libertad y a la creatividad, yo al menos me aburro. Fami, has trabajado también con el grupo Al Aire, con López Banzo. Quizás han hecho mucho flamenco casi, ¿no? Han hecho viejas zarzuelas, barroco español. Bueno, el barroco español está en contacto, o sea, es una raíz muy importante del flamenco, eso está clarísimo. O sea, yo siempre, o sea, cuando alguien me pone en duda ese discurso, yo le digo, bueno, que haga un estudio rítmico, armónico de lo que es el barroco español y que lo compare con el flamenco. O sea, probablemente tenga casi un 90% de concordancia, ¿eh? Yo creo que, vamos, el flamenco es una expresión artística española, ¿sabes? Que responde básicamente a lo que es la música típicamente española, ¿no? Entonces eso viene de una raíz muy clara, que es justamente esa mezcla que tuvimos en España en los siglos XVI y XVII con toda la música de los esclavos negros y el descubrimiento de América y todo eso. Y eso evidentemente creó una identidad musical, artística muy potente, que además eso digamos que se extendió por toda Europa. O sea, la música española en esa época era la música en boga, la música de moda, ¿sabes? Y que de alguna manera quedó como un signo, como decía antes, como un signo identificativo, digamos, de lo español para muchas generaciones, ¿no? Entonces, claro, el folk, el pop, iba a decir, digamos, la música folk española, ¿sabes? Siempre ha estado muy en contacto con esa raíz, ¿no? Y si no, que se lo digan al padre Soler, el autor del Zapateado, que era catalán, por cierto. Sí. Imagínate. Rocío, cuéntanos cómo fue vuestro encuentro. Es cierto que erais vecinos ahí en Sevilla. Verídico. En la calle Castellar, ahí plantados los dos.
Y bueno, nos veíamos, nos cruzábamos y era, bueno, a ver si nos vemos, a ver si montamos algo, a ver... hasta que llegó en 2016 Cristóbal Ortega, que era quien estaba de director en la Bienal de Sevilla, de flamenco, y nos dijo, oye, ¿por qué no montáis algo para esta Bienal? Y muchas veces no nos ponemos no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, ¿no? Realmente, y cuando por fin te dan una fecha y te dan, digamos, un punto de partida, pues ya es como decir, venga, pues entonces ya vamos a ponernos a fijar encuentros hasta que esto vaya cogiendo forma. Y así fue como surgió. ¿Quién convenció a quién? ¿O hubo un acuerdo Estábamos total? muy contentos los dos desde el principio, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, la verdad que fue... Es verdad que nos ganas. encontrábamos mucho y cuando Sí. yo se lo decía, ella me lo repetía y yo se lo iba a decir y entonces era... bueno, era una cosa que estábamos bastante claros. Ella conocía un trabajo que había hecho yo ya con el flamenco, yo conocía un trabajo que había hecho ella en el mundo del barroco, entonces digamos que estábamos como diciendo, bueno, ya vivimos a 5 metros uno del otro, ¿sabes? Hay que juntarse ya, ¿no? Seguro que la versión del canto de los pájaros al cant dels ocells, esa melodía popular catalana, la sugeriste tú, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso fui yo. Es que a mí me gusta mucho la melodía esa y la tengo desfigurada de muchas maneras diferentes, ¿sabes? Entonces quería hacer una nueva metamorfosis de la historia con Rocío, que yo siempre he pensado que ella podía hacer una interpretación bastante interesante La tocaba al final de sus conciertos Pablo Casals, la tocó incluso en la Casa Blanca. ¿Qué diría hoy en día si escuchara la nana en la que la habéis convertido? Quizás se dormiría, ¿no? Sería buena cosa. La verdad es que creo que para la mayoría de nosotros escuchar ese tema es casi la banda sonora de la paz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces también cuadraba mucho en este trabajo. ¿Recuerda algo la nana de las canciones populares de Falla, que también la había tocado Pablo Casals hace mucho tiempo? Contarnos, ¿cómo escogiste los temas? Pues fue un proceso muy bonito. Es cierto que en un primer momento nos basamos de alguna manera en la parte teórica, ¿no? Fue como, pues, a ver, obviamente como punto común está lo popular y entonces pues decir, bueno, pues de la petenera vamos a ver de dónde dicen que vienen, de una canción sefardí, del romance de la monja, de las peteneras mexicanas, entonces hace como una lluvia de ideas y probando y sobre todo, a mí me parece que quizás lo especial de este proyecto está en habernos permitido en bastante tiempo, no lo hemos hecho, no se ha gestado rápido, sino que ha sido poquito a poco, permitirnos probar, ¿no? Porque claro, al principio hay muchísimas ideas, pero si no se hace una selección muy cuidada de eso, al final también puede ser demasiado collage. Y bueno, al final probando, viendo, esto que te cuento con la petenera, pues fue también con los cantes de ida y vuelta, ¿no? Probando con Vidalita, colombiana, milonga, zamba, que de alguna manera es también como reactualizar todos esos cantes de ida y vuelta y a la vez con la música barroca. Entonces, bueno, todas esas combinaciones y probando y viendo lo que se nos quedaba y lo que íbamos descartando, ¿no? Que eso también es curioso. El otro día encontré un cuadernito, yo apunto todo en cuadernos siempre y encontré el primer cuaderno de los primeros ensayos y claro, había una cantidad de material que al final no hemos usado, claro, que decía, wow, ¿no? Qué interesante cuando en un proceso también se descartan tantas cosas. ¿Habéis viajado mucho con el espectáculo durante 2 años? Sí, yo creo que el espectáculo la verdad que se ha movido muchísimo, ¿no? Hemos estado... bueno, en España se han hecho muchos conciertos, se ha hecho Alemania, se ha hecho Suiza, Italia, Francia. Bueno, no me acuerdo, pero la verdad que ha sido como es un programa que gusta muchísimo. Yo creo que combina, es un formato íntimo, es un formato que toca muy de cerca, digamos, al oyente, al espectador. Y después tiene mucho de verdad, ¿no? Porque no es un espectáculo de gran formato, digamos, ni siquiera el discurso es un discurso muy bizarro ni muy abstracto, ¿no? O sea, hemos intentado que sea una cosa muy próxima, ¿no? Muy cercana y que el mensaje sea realmente claro y contundente, ¿no? Incluso en el disco habéis puesto una pincelada latinoamericana. ¿De dónde sale?
Ay, pues la historia es bonita porque el espacio que nos dieron para hacer la actuación de la Bienal era la iglesia de San Luis de los Franceses, en Sevilla, que es una iglesia preciosísima. Y allí fue donde se casó Machín por segunda vez. Angelito. Y dijeron, bueno, y a mí me contaron, los padres de unos amigos, de mi amigo Pablo, me contaron que cuentan que allí fue donde se inspiró para escribir Los Angelitos Negros. Y entonces dijimos, el beat no puede ser otro. Antonio Machín, gran cantante cubano, muy conocido, más casi conocido en España que en América Latina, ¿no? Fami es director también de un conjunto, un ensemble que se llama la Academia del Piacere, la Academia del Placer. Sin el placer de los artistas no puede haber el placer del público. Absolutamente no. O sea, yo siempre repito la frase que decía Carl Philipp Emanuel Bach, ¿no? Que decía que si el músico, bueno, o sea, más o menos es una frase un poquito más larga, la voy a sintetizar. Básicamente es que el músico que no está emocionado no consigue emocionar al público. Entonces él aconsejaba que si quieres transmitir algo triste o algo alegre o algo feliz o algo desairado o lo que sea, tienes que realmente sentirlo, aparte de interpretarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que es una verdad, no es que lo descubriera Carl Philipp, evidentemente, yo creo que eso es una cosa que lo sabemos todos los artistas, ¿no? O sea, cuando tú sales a un escenario y ese día no tienes un día bueno y estás, entre comillas, sin ganas de estar en el escenario, tú notas que al público no le está llegando, ¿no? Por muy bien que toques, por muy bien que cantes o por muy bien que hagas. Yo creo que es totalmente necesario. O sea, el contacto con el público es una cosa, además, para mí, es una de las cosas más bellas, digamos, de esta profesión, ¿no? De cuando sientes que ese mensaje que estás dando está llegando y que hay algo ahí, yo no sé, en algún momento igual en la física cuántica se descubrirá, pero es verdad que hay una sensación del artista de cuando el público, aunque no esté aplaudiendo, simplemente por las caras o por algo, tú notas que está recibiendo el mensaje, ¿no? Rocío Márquez no es la primera vez que viene a París a cantar. ¿Qué tiene de especial el público parisino para ti? Yo me siento muy agradecida con París, tengo mucha conexión. Fíjate que, claro, yo empecé pequeñita a cantar y los ambientes en los que me movía eran cerrados, ¿no? Eran muy flamencos, un mundo muy endógeno. Y para mí, estar en Francia y estar en París fue desde luego una bocanada de libertad, ¿no? Y me permitió muchas cosas a nivel artístico, probablemente por la relación que he tenido con artistas de aquí y por el hecho de tener trabajo aquí, ¿no? Que es como que se permite, o al menos yo he sentido esa libertad de una manera más latente. Especial va a ser el público de este fin de semana para ti. Vas a ir al Festival de Udaipur en India. ¿Te imaginabas cuando ganaste el premio del Festival de las Minas que llegarías a cantar tan lejos? A un festival en India. Es una maravilla, o sea, los regalos, ¿no? que me hace la música y que me hace el flamenco no es poco. Además es de los países que me da muchísima curiosidad, me parece una cultura interesantísima, entonces voy con muchísimas ganas. Es curioso porque hablamos antes con Fami, ¿no? que creo que hay mucho vínculo a nivel musical y a nivel cultural. De hecho hay una teoría, alguna vez leí, hay un pueblo allí que se llama Seguirilla, hay un pueblo en la India que se llama Seguirilla. Entonces habría que ver, ¿no? Habría que mirar y analizar, pero seguro que ahí hay muchos más lazos de los que pensamos y sabemos. En fin, pues ya lo saben. Este miércoles tienen una cita, de momento, aquí en París, en el Café de la Danse, donde Rocío Márquez y Fami Alcai van a presentar su nuevo disco, Diálogos de Viejos y Nuevos Sones. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer teneros aquí entre nosotros. Nos vamos a marchar con la música latinoamericana que tenéis en el disco, esos angelitos negros, en una versión de Rocío Márquez. Permitidme también que dé las gracias a Matías Taylor y a Suel Ketir, quienes han estado hoy al tanto de
la realización del programa y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, no sé si en la India todavía, pero quizás ya llegará, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Pintor